Señores alumnos, vamos a entrar esta noche a el examen de uno de los temas del derecho documentario internacional que, si bien no es de la importancia que tiene la legalización, es un elemento que tiene en su contra, para la consideración de los alumnos en especial, muy poca bibliografía o muy pocos conceptos de doctrina. Y me refiero a la traducción, cuyos presupuestos son siempre dos: una diferencia idiomática y que precisamente la locución que se entienda necesitada de ser comprendida sea posible o factible de traducción. La finalidad inmediata de la traducción es vertir un documento, puede ser también un parlamento, al idioma oficial del país donde se procura hacer valer el acta, el documento, el instrumento, y excepcionalmente a un idioma convencionalmente aceptado entre el país donde o en el cual ha sido elaborado el documento y el país donde va a ser hecho valer. Sobre esto quiero explayarme un poquitito. Hay países cuyo idioma es sumamente conocido, forman grandes grupos lingüísticos, incluso el hecho de la conquista de otros países, de la difusión de la cultura, diversos factores han hecho que ciertos idiomas como el inglés, el francés, tengan un enorme predominio en lo que podríamos llamar el mapa del mundo. Pero hay países, pensemos en algunos europeos, por ejemplo la República Checa, cuyo idioma es muy poco conocido, de difícil acceso, con especiales dificultades. De ahí que muchas veces se pacte en convenios, por ejemplo convenios de extradición, que un idioma convencionalmente aceptado, generalmente un idioma de difusión común en el comercio mundial, inglés, o un idioma común en la literatura, como es el francés, sea aceptado por ambas partes como válido para traducir un documento, vuelvo a decir, del estado donde fue elaborado dicho u otorgado dicho documento, para que sea hecho valer en otro estado, que es precisamente aquel cuya lengua no siempre se puede encontrar un traductor en otros países por su escasa difusión, por su dificultad, etc. Dentro de lo que podríamos llamar los categorismos propios de lo que es la traducción, tenemos que distinguir entre autotraducción y heterotraducción. La autotraducción la hace el mismo autor del documento. La heterotraducción viene, la traducción hecha por un funcionario del estado del cual emana el documento, o de un traductor de ese mismo estado. Ustedes recuerden la clásica distinción entre traductor libre y traductor matriculado, o como se llama en muchos países europeos, juramentado, es decir, sometido a reglas que conforman precisamente una manera de expresar universitaria, o un título técnico, o una aptitud técnica que el Estado tiene en ese traductor. Y por el otro lado, también ustedes piensen en que muchas veces el documento necesitado de traducción ya viene desde su origen elaborado en más de un idioma por quien lo hace, lo otorga, lo verifica o en última instancia lo conforma. Esto último, tenemos que recordar que en la Unión Europea el documento notarial, en atención a la pluralidad de idiomas de la Unión Europea, puede ser otorgado por el mismo notario que es el autor
autor en el sentido de otorgante del documento, el que da fe pública en ese documento, puede ser traducido por ese mismo autor sin necesidad de que actúe en ese documento un traductor público del idioma, siempre que sea desde luego un idioma comunitario. Es muy importante que ustedes tengan presente que ordinariamente, cuando la cooperación en que estamos trabajando es la cooperación que se da en lo penal, en lo administrativo, es el propio Estado que requiere la cooperación el que lo traduce por sus órganos. Mientras que cuando se trata de cooperación en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, ordinariamente los regímenes dejan que las partes realicen la traducción y muchos estados exigen que para brindar cooperación el documento tiene que ser traducido en ese estado por un traductor matriculado en ese estado, como dije hace un momento, matriculado o juramentado en ese estado. Es importante que ustedes tengan presente que la traducción puede ser exigida total o parcialmente en un documento. Hay documentos que ya vienen expedidos en más de un idioma. El caso típico son los documentos del Estado civil. Si hay declaraciones anexas a las mismas, puede ser que la exigencia de la traducción sea parcial, porque en el cuerpo mismo del certificado figurará las equivalencias a varios idiomas. Es decir, que una parte del documento sea necesitado de traducción. Es importante que ustedes tengan presente que hay algunas modalidades de cooperación muy estrecha y que nosotros vamos a ver en este programa con relación a lo que es la supervivencia, es decir, todo lo relativo a documentos de supervivencia en el marco de lo que es la asistencia, las jubilaciones, la previsión social internacional, para facilitar, por ejemplo, algunos convenios, el argentino-italiano, no prescriben la necesidad de traducir. En otras palabras, se deja el documento que en el otro estado, en el cual hay un conocimiento ya de la documentación del otro estado, aún vertida en otro idioma, que por razones de afinidad, de formación y sobre todo de dominio común, no sea necesario traducir el documento. Es esto un punto que solo se da en lo administrativo. Les hago esta advertencia porque no lo vamos a encontrar en la cooperación civil ni comercial. Por último, siempre recuerden que la traducción tiene algunas incidencias temporales. Lo ordinario, lo común, lo que forma regla es que la traducción venga ya hecha con anterioridad al momento en que el documento deba ser hecho valer. Solo excepcionalmente, en el marco de un proceso, puede darse la circunstancia de que el documento sea traducido en el mismo momento en que deba ser hecho valer o deba ser hecho conocer. La traducción, siempre, si es hecha en otro país, estará sujeta a las modalidades de autenticación internacional que estén vigentes entre uno y otro estado. Concretamente, si es necesario legalizar o no también la traducción. Nada más.